Hola, bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de una pregunta que cada vez escuchamos más. ¿Es normal necesitar terapia o nos estamos sobreanalizando como sociedad? Vivimos en una época donde el discurso sobre la importancia de la salud mental está más presente que nunca. Las redes sociales están llenas de contenido sobre ansiedad, autoestima, trauma, límites emocionales y bienestar psicológico. Cada vez más personas buscan ayuda profesional, incluso sin un diagnóstico clínico, simplemente porque quieren sentirse mejor o comprenderse más a sí mismas. Pero esto ha generado un debate. ¿Estamos cuidando mejor nuestra salud mental o estamos exagerando nuestras emociones y sobreanalizándonos? En este vídeo vamos a profundizar en este fenómeno. Hablaremos sobre cómo ha cambiado nuestra relación con la terapia, por qué cada vez más personas sienten la necesidad de analizar sus pensamientos y emociones, y si realmente existe un exceso de introspección que nos impide vivir el presente. También exploraremos qué dice la psicología sobre la diferencia entre el autoconocimiento saludable y el análisis obsesivo, y cómo encontrar un equilibrio entre cuidar nuestra mente y no caer en una espiral interminable de autoobservación. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría ayudarte a entender mejor por qué buscas respuestas en tu interior y cómo encontrar el punto medio entre la reflexión y la acción. Durante décadas, ir al psicólogo se consideraba algo reservado para quienes tenían problemas graves. La idea de hablar con un profesional sobre las emociones estaba cargada de estigma y prejuicios. Se pensaba que solo las personas con trastornos mentales necesitaban terapia, mientras que el resto debía resolver sus problemas, como siempre se había hecho, ignorándolos o enfrentándolos en solitario. Pero, afortunadamente, esto ha cambiado. Hoy entendemos que el bienestar mental es tan importante como el físico y que acudir a terapia no es un signo de debilidad, sino de responsabilidad personal. Este cambio ha sido impulsado, en gran medida, por las nuevas generaciones. Jóvenes y adultos han normalizado hablar de sus emociones, pedir ayuda y cuestionar patrones que, en el pasado, se aceptaban sin más. El aumento del acceso a información psicológica en Internet también ha tenido un papel fundamental. Hoy, con solo deslizar el dedo en una aplicación, podemos encontrar vídeos sobre ansiedad, relaciones tóxicas, apego o autoestima. Esta democratización del conocimiento ha permitido que muchas personas comprendan mejor lo que les ocurre y se animen a buscar ayuda. Sin embargo, este acceso masivo a la información también tiene su lado oscuro. La psicología, como ciencia, se ha simplificado tanto en algunos espacios que conceptos complejos se han convertido en etiquetas que aplicamos sin reflexión. Hoy es habitual escuchar frases como, tengo ansiedad, soy narcisista, o, mi pareja es tóxica, aunque esas afirmaciones no siempre se basen en un diagnóstico profesional. La sobreexposición a términos psicológicos ha generado lo que algunos expertos llaman psicoinflación, una saturación de información que hace que veamos problemas donde tal vez solo hay emociones naturales. Porque, y esto es importante, sentir ansiedad antes de una entrevista de trabajo o tristeza después de una ruptura no necesariamente significa que tenemos un trastorno. Son respuestas normales a situaciones difíciles. Pero, en una sociedad que ahora tiende a analizar cada pensamiento y cada emoción, esas respuestas naturales pueden interpretarse erróneamente como síntomas de algo más grave. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿estamos realmente cuidando nuestra salud mental o estamos sobrediagnosticándonos y patologizando emociones cotidianas? La terapia es una herramienta poderosa y necesaria para muchas personas. Es una oportunidad para conocerse mejor, superar traumas, aprender a gestionar emociones y construir una vida más plena. Pero no es una varita mágica que elimine todo el malestar. Vivir implica sentir emociones incómodas, y no todas esas emociones requieren un análisis exhaustivo. A veces, lo que necesitamos no es desentrañar el origen exacto de nuestra ansiedad, sino aceptarla, permitirnos sentirla y seguir adelante con nuestras vidas. La introspección, cuando se vuelve excesiva, puede atraparnos en un bucle de autoobservación que nos desconecta de la realidad. La psicología ha identificado que una reflexión moderada es saludable, pero cuando pasamos demasiado tiempo analizando cada pensamiento, corremos el riesgo de caer en lo que se conoce como rumiación emocional. Un proceso en el que damos vueltas una y otra vez a las mismas ideas, sin llegar a una conclusión ni tomar decisiones. La introspección es una herramienta poderosa cuando se usa con moderación, pero cuando se convierte en una obsesión, puede hacer que nos desconectemos de la realidad. En psicología,
Esta tendencia a sobreanalizar nuestros pensamientos y emociones se conoce como rumiación emocional. Se trata de un proceso en el que damos vueltas repetidamente a las mismas ideas, buscando respuestas que, muchas veces, no existen. La rumiación no solo genera malestar, sino que también puede aumentar los niveles de ansiedad y depresión, porque el cerebro permanece atrapado en un ciclo de análisis sin llegar nunca a una solución. Este fenómeno se ha vuelto más común en una época donde la salud mental ha pasado a formar parte de las conversaciones cotidianas. Las redes sociales están repletas de términos psicológicos que, fuera de contexto, pueden generar más confusión que claridad. Por ejemplo, el término ansiedad se usa con tanta frecuencia que parece haberse convertido en una etiqueta universal para cualquier sensación de incomodidad. Pero sentir nervios antes de una cita importante no es ansiedad patológica, es una reacción normal que nos prepara para afrontar una situación relevante. Lo mismo ocurre con términos como toxicidad, gaslighting o apego ansioso. Estas palabras, que describen dinámicas psicológicas complejas, se han simplificado tanto que ahora forman parte del lenguaje cotidiano. Decir que alguien es tóxico porque no respondió a un mensaje a tiempo o afirmar que una persona tiene apego ansioso porque busca más atención de lo habitual son ejemplos de cómo la psicología popularizada ha llevado a interpretaciones erróneas. Esta obsesión por analizarlo todo ha creado una paradoja. Por un lado, el interés por la salud mental ha permitido que muchas personas comprendan mejor sus emociones y busquen ayuda profesional sin sentir vergüenza. Por otro lado, ha fomentado una especie de hiperconciencia emocional. Un estado en el que estamos constantemente observando lo que sentimos, tratando de darle un significado a cada pensamiento, a cada sensación. El resultado es una mente agotada, que pasa más tiempo intentando entenderse que viviendo. La vida emocional es, por naturaleza, cambiante y a veces caótica. No todas las emociones necesitan ser etiquetadas o analizadas. La tristeza no siempre es un síntoma de depresión. A veces, es simplemente una respuesta natural a una pérdida o a una etapa difícil. La ansiedad no siempre indica un trastorno. Puede ser una señal de que estamos saliendo de nuestra zona de confort. Pero, al vivir en una cultura que insiste en que debemos comprender cada matiz de nuestra vida interior, corremos el riesgo de perder la capacidad de aceptar y vivir esas emociones con naturalidad. La terapia psicológica puede ser un espacio valioso para encontrar ese equilibrio. Un buen profesional no solo nos ayuda a comprender nuestras emociones, sino que también nos enseña a gestionarlas sin necesidad de analizarlas en exceso. La función de la terapia no es proporcionar respuestas a cada pensamiento, sino ayudarnos a convivir con la incertidumbre, a aceptar que, en ocasiones, las emociones simplemente son lo que son, una parte inevitable y natural de la experiencia humana. Pero, ¿por qué sentimos esta necesidad constante de analizarnos? Una de las razones es que vivimos en una sociedad que ha idealizado la felicidad. Se nos ha enseñado que el bienestar implica sentirnos bien todo el tiempo, lo que nos lleva a buscar explicaciones para cualquier malestar. El mensaje que recibimos es que, si no estamos felices, es porque algo anda mal y debemos solucionarlo. Pero la realidad es que la felicidad constante es una ilusión. La vida está llena de altibajos, y la capacidad de aceptarlos sin necesidad de diseccionarlos es una señal de madurez emocional. Otro factor que ha impulsado este fenómeno es la comparación social. En las redes, vemos a personas que parecen tener su vida perfectamente organizada, que comparten frases motivadoras, rutinas de autocuidado impecables y una serenidad emocional inquebrantable. Al compararnos con esas imágenes, sentimos que algo no encaja en nosotros. Si esa persona parece estar siempre en paz, ¿por qué yo no? Y entonces, en lugar de aceptar que la comparación es injusta y que esas imágenes no muestran la realidad completa, comenzamos a analizar cada detalle de nuestra vida emocional, buscando lo que creemos que está mal. Esta sobreanalización también tiene raíces en la cultura del rendimiento. Vivimos en una época donde incluso el bienestar se ha convertido en una meta que debemos alcanzar. Ya no basta con sentirnos bien, debemos ser expertos en nuestra mente, gestionar nuestras emociones con precisión milimétrica y alcanzar un estado de calma permanente. Pero la salud mental no funciona así. El bienestar no es una línea recta ni un destino final, sino una experiencia dinámica que implica aceptar tanto los momentos de calma como los de incertidumbre. En este contexto, es importante recordar que buscar terapia no es un signo de debilidad ni una moda pasajera. Es una herramienta útil para quienes quieren conocerse mejor,
gestionar conflictos internos o superar experiencias traumáticas. Pero la terapia no tiene por qué ser un proceso eterno ni una obligación universal. No todas las personas necesitan analizar su vida emocional de forma constante para estar bien. A veces, lo más saludable es dejar de buscar respuestas y simplemente vivir. Saber cuándo necesitamos ayuda profesional y cuándo estamos cayendo en la trampa de la sobreanalización es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y la experiencia. La terapia psicológica, lejos de ser un ejercicio de introspección interminable, tiene como objetivo ayudarnos a comprender nuestras emociones, a gestionarlas de manera saludable y, en muchos casos, a darnos el impulso necesario para pasar a la acción. Pero, ¿cómo diferenciar una necesidad real de apoyo psicológico de una tendencia a sobreanalizar cada pensamiento y emoción? La respuesta está en el impacto que esas emociones tienen en nuestra vida diaria. Las emociones incómodas, como la tristeza, el miedo o la ansiedad, forman parte natural de la experiencia humana. Pero cuando esas emociones interfieren en nuestro funcionamiento cotidiano, cuando dificultan nuestro trabajo, nuestras relaciones o nuestra capacidad de disfrutar de las cosas que antes nos gustaban, es el momento de plantearnos buscar ayuda profesional. La terapia no es un espacio para analizar cada detalle de nuestra mente, sino una herramienta para recuperar el equilibrio cuando sentimos que lo hemos perdido. Una señal clara de que estamos cayendo en la sobreanalización es cuando convertimos cada pensamiento o emoción en un problema a resolver. Si cada vez que sentimos ansiedad, en lugar de identificar su causa y actuar, nos sumergimos en una búsqueda interminable de su origen exacto, es probable que estemos atrapados en un bucle de rumiación. Este ciclo de análisis constante nos desconecta del presente y nos impide experimentar la vida de manera espontánea. No todo pensamiento necesita ser comprendido, a veces, simplemente necesita ser dejado pasar. La aceptación emocional es una de las herramientas más poderosas que ofrece la psicología para salir de este ciclo. Aceptar no significa resignarse ni ignorar lo que sentimos, sino reconocer nuestras emociones sin juzgarlas, permitiéndonos sentirlas y dejar que sigan su curso natural. La ansiedad, por ejemplo, es una emoción que surge cuando percibimos una amenaza. Si nos limitamos a analizar por qué apareció, sin atender al mensaje que nos quiere transmitir, podemos quedarnos estancados en la reflexión y olvidar que lo importante es actuar, resolver la situación que genera esa ansiedad y, luego, seguir adelante. Otro aspecto fundamental es comprender que la terapia no busca eliminar las emociones negativas, sino enseñarnos a convivir con ellas. La tristeza, el miedo y la frustración no son errores que debamos corregir, sino respuestas naturales ante determinadas circunstancias. La vida, por definición, implica pérdidas, desafíos y momentos de incertidumbre. La salud mental no consiste en evitar esas experiencias, sino en desarrollarnos emocionalmente para afrontarlas sin que nos desborden. Esta distinción es especialmente importante en una sociedad que ha idealizado el bienestar como un estado de felicidad constante. El discurso de «sé positivo, mantén una actitud optimista» o «si lo piensas, lo atraes» ha generado una falsa expectativa sobre lo que significa estar bien. El bienestar real no es la ausencia de malestar, sino la capacidad de sentirlo, comprenderlo y seguir adelante. Y, en este sentido, la terapia puede ayudarnos a construir esa habilidad, pero no puede ofrecernos una vida libre de incomodidades. Además, es importante reconocer que no todas las personas necesitan terapia de manera permanente. Hay quienes atraviesan una etapa difícil y, tras unas sesiones, adquieren las herramientas necesarias para gestionar sus emociones de manera autónoma. Otras personas, en cambio, encuentran en la terapia un espacio seguro y enriquecedor al que recurren durante años. Ninguna opción es mejor que la otra, lo importante es que cada persona encuentre el equilibrio que necesita en cada etapa de su vida. Entonces, ¿nos estamos sobreanalizando como sociedad? Es innegable que el acceso masivo a información psicológica ha llevado a muchas personas a cuestionarse su mundo interior más que nunca. Pero este fenómeno no es necesariamente negativo. Entender nuestras emociones, identificar patrones poco saludables y buscar ayuda profesional cuando lo necesitamos es un signo de madurez, no de debilidad. El problema surge cuando convertimos ese análisis en una obsesión, cuando sentimos que cada emoción necesita ser descifrada y que cada pensamiento encierra un significado oculto. La clave está en recordar que las emociones, a veces, solo son emociones. No siempre son síntomas de un trauma no resuelto ni de una disfunción psicológica.
Sentirse triste tras una discusión o nervioso antes de una entrevista es normal y no requiere, necesariamente, un análisis exhaustivo. La psicología nos enseña que aceptar la incertidumbre, convivir con ciertas emociones y seguir adelante es una habilidad fundamental para mantener nuestro bienestar. Si este vídeo te ha hecho reflexionar y sientes que necesitas apoyo psicológico, puedes visitar nuestra web www.centrorevoluciona.com, donde encontrarás profesionales que te ayudarán a comprender tus emociones y a gestionar tus pensamientos sin caer en la trampa de la sobreanalización. También puedes seguirnos en Instagram @centrorevoluciona, donde compartimos contenido útil sobre salud mental y bienestar emocional. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez te has sentido atrapado analizando tus pensamientos una y otra vez? ¿Crees que estamos sobreanalizando nuestras emociones como sociedad? ¿Qué haces tú para encontrar el equilibrio entre reflexión y acción? Si este vídeo te ha resultado interesante, dale like, compártelo con alguien que necesita entender mejor este fenómeno y suscríbete para más contenido sobre psicología y salud mental. Recuerda, reflexionar es importante, pero vivir plenamente lo es aún más. Nos vemos en el próximo vídeo.